Vayan abriendo sus Biblias. 1 Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. Y estaremos leyendo del versículo 16 al versículo 22. Primera de Pedro 3, 16 al fin del capítulo dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Teniendo buena conciencia para que en aquello en que sois calumniados, sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas a través del agua, y correspondiendo a esto el bautismo ahora salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Vamos a nuestro Señor en oración. Padre Celestial, te damos a ti gracias, honra y gloria por lo bueno que eres para con nosotros. Te pedimos, como lo hemos hecho por años, Señor, que nos guíes y nos protejas, que nos ayudes, Señor, a ser ovejas tuyas, Señor, que podamos escuchar, actuar, entender tu palabra, Señor. Estamos por estudiar un área de las Escrituras que es muy contestada y dificultosa, Señor. Ayúdanos como siempre a interpretar lo que no es claro en las Escrituras a través de la luz de lo que sí. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Redentor. Amén. Es muy interesante esta sección de las Escrituras y hay varias cosas que quiero que tomen en mente. Hay muchas preguntas que salen de leer este pasaje. ¿A quién le predicó Cristo? Eso es una y vamos a empezar en eso. Pero después vamos a hablar de qué está hablando Pedro al decir que el bautismo salva. Porque nosotros sabemos que esa es una doctrina incorrecta. No somos salvos por la acción del bautismo. De hecho, es una de nuestras preguntas del catequismo. Cuando hablamos de la cena del Señor o del bautismo, decimos que son medios de gracia y que no dependen de la persona que lo está haciendo, sino del Espíritu Santo. Así que eso es una parte, pero a lo que estamos hablando esta semana, aquí en el versículo 19 y 20, es de qué está hablando Pedro. ¿De qué estamos hablando en estos versículos? En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Hemos hablado en los últimos años, el pastor Aarón y yo, de cómo es que es importante que sepamos que la manera en la que interpretamos un versículo en las Escrituras o una sección de versículos va a tener, sin duda alguna, un impacto en cómo vamos a interpretar otros. Y el ejemplo más común que tenemos es cuando hablamos de la escatología.
Si la escatología de uno es dispensacional, entonces van a interpretar los versículos en Mateo y los versículos en el Apocalipsis de una manera diferente que, por ejemplo, el pastor Aarón o yo, que somos amilenialistas. Y los amilenialistas van a interpretar ciertos versículos diferentemente. Pero, y esto es lo importante, siempre hay puntos de unión. Y eso es lo que tenemos que tener en nuestra mente. El dispensacionalista cree que va a haber un rapto y que ese rapto nos lleva al cielo por 7 años o tal vez 3.5, dependiendo de si el rapto es antes de la tribulación o en medio de la tribulación. Depende, ¿verdad? Pero el punto viene siendo que ellos creen eso y la milenialista no cree que va a haber una gran tribulación en sí. ¿Cuáles son los puntos de unión? Los puntos verdaderos. Aquellos puntos, como hablamos esta tarde en nuestra clase de la Confesión de Londres, centrales que deben ser confesados para cada cristiano. 1, Cristo volverá. 2, va a haber un juicio final. Sin importar en cuál campo estás, cómo ves la escatología, la verdad es que Cristo va a regresar y que en algún punto va a haber el juicio final. Si eres dispensacionalista, crees que va a haber un rapto y vas a ver a Cristo. Él va a regresar, vas a ir y regresarán una vez más junto con Él. Reinarán por 1000 años y después de esos 1000 años la gran guerra contra Satanás y el juicio final. Si son como el pastor Aarón y yo, amilenialistas, creemos que Cristo regresará, habrá un rapto, pero diferencia es que no vamos a ir al cielo para verlo y quedarnos allá, sino que regresaremos con Él e inmediatamente es tiempo del juicio final. Pero sí ven que hay unión ahí, ¿verdad? Hay muchas preguntas que vemos cuando estamos en el versículo 19. ¿Quiénes son los espíritus en la prisión? ¿Son creyentes que murieron o no creyentes que murieron? ¿Son los que se murieron en el tiempo del diluvio y no creían? ¿O son aquellos fieles como Abraham y Jacob y David del tiempo del Antiguo Testamento? O una tercera opción, ¿a quién le predicó? ¿Son ángeles a los que les predicó Jesús? Otra pregunta, ¿qué predicó Cristo? ¿Predicó un mensaje de arrepentimiento? ¿Predicó que la obra ya fue terminada? ¿O predicó una condenación? Si estamos hablando de los ángeles. Y la tercera pregunta más común cuando estamos en estos versículos es ¿cuándo? ¿Cuándo predicó Jesús esto? ¿Predicó esto en los días de Noé? ¿Esta predicación pasó en los días de Noé? ¿Esta predicación pasó en ese punto de tiempo, en los 3 días entre la muerte y la resurrección de Cristo? ¿O esta predicación pasó después de la resurrección de Cristo? ¿O pasó antes de la muerte de Cristo? Si ven cómo hay varias preguntas, y todo esto nada más por el leer, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvas a través del agua. Si ven como si ponemos énfasis en diferentes partes,
de repente, pues tal vez sí era durante los días de Noé, o tal vez era esto, o tal vez era durante este otro tiempo. Depende. Muchas veces hemos hablado de que las escrituras tienen que interpretar las escrituras y que tenemos que tener cuidado de interpretar lo que no es muy claro en la luz de lo que sí lo es. Hablando de esta sección, Martín Lutero dijo esto y me gustó lo que dice, este texto es raro. Dice, no, y aún más oscuro el pasaje, tal vez que cualquier otro pasaje en el Nuevo Testamento. Dice, porque yo no sé con certeza si lo que Pedro está tratando diciendo. Al leerlo, principalmente las palabras dicen como si Cristo predicó a los espíritus, es decir, aquellos espíritus que antes no creían en algún tiempo, en el tiempo de Noé, cuando él estaba haciendo el arca. Pero no puedo entender esto, no puedo ni explicarlo. No hay nadie, dice Martín Lutero, escribiendo los 1500, no hay nadie que lo ha podido explicar hasta ahorita. Y esto es, y quiero cesarlo, como dijo el pastor Aarón en nuestra clase, es un fruto de la madurez cristiana cuando podemos decir con sinceridad, esto es raro, o tal vez no sé si tengo al 100% esta respuesta a esto. Aquí está Martín Lutero, uno de los grandes hombres, gran cerebro, escribiendo, y lo que tiene que decir, qué raro texto. Parece que está hablando de las personas que existían durante el tiempo de Noé. El comentario de la Biblia de la Reforma dice que hay 5 puntos de vista. 5 maneras de interpretar lo que estamos leyendo. El primero es que los espíritus a los que fueron predicados, aquellos que dicen el versículo 19, los espíritus encarcelados, son aquellos a quienes Cristo predicó durante su vida en el ministerio, en su obra del proclamar libertad a los cautivos. Vemos, por ejemplo, en Lucas 4, 16 al 21. Vamos a ir por un momento. Lucas 4. Lucas 4 y leeremos del versículo 16 por delante. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido a anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado a proclamar ¿qué? Libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Ese es el primer punto de vista, y es el punto de vista que tiene, por ejemplo, el Dr. Sproul. El Dr. Sproul, al leer este versículo, esta sección, dice: yo creo que la interpretación correcta de este versículo y es que aquellos espíritus que están encarcelados
son aquellos a los que Cristo les predicó durante su vida. Y ese es uno de los puntos de vista. El segundo es el punto de vista que tiene, por ejemplo, el doctor Wayne Grudem. Y ese es que Cristo, a través del Espíritu Santo, predicó a aquellos en el tiempo de Noé, a través de Noé, antes del diluvio, que Noé los llamó a arrepentimiento, pero desobedecieron, y por esa desobediencia ellos ahora están en prisión. El punto que ven aquí con esta segunda manera de interpretar es que el argumento de Pedro es que Dios vindicó a Noé y trajo juicio sobre aquellos a los que escucharon la predicación, por decir, de Noé. Y que en igual manera Él hará lo mismo cuando nosotros como cristianos le decimos a la gente: arrepiéntanse, el tiempo es corto, Cristo viene. Que hará el Señor igual como el Señor sí trajo el juicio del diluvio y mató a todos los del mundo excepto a aquellos que Él eligió. Va a ser igual. El Señor vendrá en el tiempo final y juzgará. Tercer punto de vista es que Cristo predicó en esos días cuando estaba muerto. Muere Jesús y va y predica. Este es el punto de vista que yo veo es el más probable, que cuando Cristo murió, en ese corto periodo de tiempo entre su muerte y su resurrección, Cristo, y lo digo entre comillas, descendió al infierno, o fue al lugar de la muerte, al seno de Abraham, y anunció su victoria a aquellos que están muertos. ¿Se acuerdan? He hablado de cómo es que yo personalmente pienso que en aquella confesión donde dice que Jesús descendió al infierno, que el interpretarlo como si Cristo fue literalmente al infierno, no creo que es una interpretación correcta, sino que Él fue al seno de Abraham. Y si se acuerdan de la historia que usó Cristo de Lázaro y el rico está en el infierno, en el lugar de castigo, y habla con el pobre y con Abraham y dice: por favor, manda que una gota de agua. ¿Y cuál era la respuesta? Hay un gran espacio entre nosotros, pero se podían escuchar. Basado en eso y otros versículos, ¿cómo llegué? Porque siempre tiene que venir la pregunta: ok, pastor, ¿cómo llegó usted a interpretar esto de esta manera? Bueno, pensamos, por ejemplo, en la realidad de que Cristo no puede ser el sacrificio perfecto si Él miente, ¿verdad? Él murió, vivió toda su vida sin pecado, y el mentir es un pecado, ¿verdad? Claro. Si una persona imaginaria, ¿verdad? No Cristo, una persona imaginaria se la pasara toda la vida sin pecar alguno y no fuera imputado el primer pecado de Adán sobre él, y antes de que muriera mintiera, iría al infierno. ¿Sí entienden eso, verdad? Porque es un pecado. Cristo no mintió. Y en Lucas 23:43, Cristo le dice a ese pecador, a ese que está clavado en una cruz junto con él: verdaderamente os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra que Cristo usó era el paraíso, que tenemos que ir entendiendo que el entendimiento de qué es el infierno, qué es el cielo, fue creciendo. El Señor fue dando más conocimiento de estas realidades con el pasar del tiempo. Y Cristo no le dijo
a este malhechor, eres redimido, nos vemos en el infierno. Dijo, verdaderamente te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo vemos. ¿Qué es lo que dice Jesús? Antes de decir, ya está terminada la obra. En Lucas 23:46, el Señor gritando con gran voz le dice, Padre, vamos a ir por un momento, Lucas 23:46. Lucas 23:46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. No dijo, Señor, mándame al infierno. No, en tus manos encomiendo mi espíritu. Finalmente el Señor declaró su obra de propiciación por nuestros pecados completa. Completa, la obra está completa. ¿Por qué vamos al infierno? Para que recibamos la justa paga de nuestros pecados eternamente, ¿correcto? Sin embargo, Jesucristo en la cruz dijo, ya está hecho. Ya está terminada la obra, en el griego tetelestai. Ya está terminada la obra, y después de decir eso, dio el Espíritu. Cristo no tenía que ir al infierno y sufrir en el infierno por nosotros. Él ya sufrió nuestras eternidades del infierno en la cruz. Jesucristo sufrió bajo la ira de Dios, tomando hasta el fin la copa de la ira de Dios sobre la cruz. Y después de haber terminado la obra de propiciación, después de haber pagado, Él encomienda su espíritu al Padre. Eso me lleva a mí a analizar en la palabra de Dios que lo que sucedió es que al morir Cristo va a lo que conocemos nosotros como el seno de Abraham, el paraíso, el lugar donde los muertos justos van, y proclamó la victoria ahí. Y que los malhechores que estaban del otro lado de ese abismo escucharon esa declaración. Tenemos que tener en mente que parte de lo que estamos hablando es que cuando vemos en Primera de Pedro que le predicó, la palabra griega no es tanto de predicación sino de declaración. Hay una palabra en particular para predicar, y la palabra aquí es keruso, que es la palabra que es usada para de predicación. El doctor Sproul, haciendo un comentario, dice que es muy dudable que Cristo fue al infierno, entre comillas, y da dos razones. Él dice, mucha discusión de este texto es provocada por la cláusula que vemos en el credo de los apóstoles, que Él, Jesús, descendió al infierno. Sin embargo, tenemos que tener en mente que esta cláusula que se llama el descensus ad infernus no estaba en los manuscritos más antiguos de este credo. De hecho, la ausencia de estas palabras en este credo es por la razón por la cual muchos ponen o entre comillas o de una manera diferente esta parte. La segunda razón, dice el Dr. Sproul, que los protestantes clásicos no creen que Jesucristo fue al infierno entre su muerte y su resurrección, es que la Biblia hace claro dónde estaba. Su cuerpo
estaba en la tumba. Su alma estaba con el Padre. Al morir, Cristo dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así que esa es la tercera manera de interpretar el texto que estamos leyendo, y es en la que yo estoy. Y aquí está la cuarta. Quiero, antes de que se las dé, este es el punto de vista del doctor MacArthur. Y estoy dando nombres de cristianos, de hombres que respeto, de hombres que son buenos teólogos. Así que no estoy dando nombres de X personas, sino de buenos hombres de Dios, para que vean que hay hombres de Dios que pueden estudiar esto y llegar a diferentes puntos de interpretación. Y estoy diciendo esto para que vean que aún dos personas, el doctor Sproul y el doctor MacArthur, que eran amigos, fueron y golfeaban cada vez que se veían. Eran pero amigotes. El doctor Sproul siendo presbiteriano y bautizando a bebés, y el doctor MacArthur casi el opósito a eso, no bautizando a bebés, bautista, pero unidos en lo central de la palabra de Dios, aún en sus puntos de vista escatológicos completamente diferentes. El doctor MacArthur, dispensacionalista; el doctor Sproul, casi todo. Llegó a estudiarlos todos, terminó siendo postmilenialista, amilenialista. Pero antes de que vengamos aquí, quiero que sepan esto. Había hablado de la importancia de cómo es que nuestra interpretación de un versículo afecta cómo interpretamos otro. Y hemos hablado de personas en el infierno, hemos hablado de personas que eran los santos, que es el punto de vista que yo tengo, que él fue al seno de Abraham, donde están todos los redimidos del Señor, y les dijo: ya terminé esta obra, ya está hecho. David, Abraham, a todos los santos antiguos, Moisés, ya terminé la obra. Y los malhechores lo escucharon. En este punto de vista vemos donde la interpretación de Génesis 6:2, Génesis 6 versículos 2 y 4, donde la interpretación de este texto afecta cómo es que el doctor MacArthur interpreta este versículo en 1 Pedro. El doctor MacArthur, y el cuarto punto de vista, es que Cristo proclamó su victoria a ángeles caídos, a los ángeles caídos, a demonios. Y esto viene al interpretar, entre comillas, hijos de Dios. ¿Cómo es que la palabra hijos de Dios es usada en Génesis 6:2? Leámoslo por un momento nada más para que todos estemos claros en qué es lo que estamos diciendo. Génesis 6:2 y 4. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres entre todas las que les gustaban. Versículo 4. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Ahora, hemos hablado de esto antes, el año pasado, y de hecho hace 3 años también hablamos de cómo se interpreta esta sección. Y hemos hablado de aquellos ángeles y de los hijos, que es que para unos son los Nefilim, ¿verdad? El doctor MacArthur interpreta esto de los hijos de Dios como ángeles. El pastor Aarón y yo hemos hablado de cómo es
que es importante. Aquellos que vienen a esta área y ven, ok, los hijos de Dios y las mujeres del hombre, ok, los hijos de Dios tienen que ser ángeles. Van a interpretar eso así, y como el doctor MacArthur llega a este versículo y trae junto con él estas ideas. Él dice, ¿sabes qué? Está predicando a aquellos ángeles caídos del tiempo de Noé, los ángeles que vinieron y se casaron con las mujeres. Es asociado el punto de vista que tiene el doctor MacArthur, es que ángeles vinieron, tuvieron relaciones con mujeres humanas y les nacieron los Nefilim. Aunque eso es uno de los puntos de vista, una manera de interpretar Génesis 6. Ese no es el punto de vista que, por ejemplo, tenemos el hermano Aarón, el pastor Aarón y yo. Pero eso a un lado por un momento. Ese es el punto de vista que dice que aquellos espíritus en prisión son aquellos espíritus encadenados, que son los ángeles caídos, que pecaron contra Dios y que Cristo les está predicando. Y eso una vez más nos lleva a las preguntas que hicimos al comienzo del mensaje. ¿Cuál era la predicación? Para ellos se estaría siendo declarado condenación. Para mí no hace mucho sentido que el Señor vaya y les predique a estos ángeles. Ambos, el doctor Sproul y yo y el pastor Aarón, estamos en desacuerdo con la manera en la que el doctor MacArthur interpreta Génesis 6 y interpreta 1 Pedro 3, 19 y 20. Porque si escuchan al doctor MacArthur predicar de este pasaje, él va a decir que Cristo le predicó a los ángeles caídos que estaban encadenados desde el tiempo de Noé. Dr. Sproul, comentando, dice esto: mi amigo John MacArthur y yo estamos muy raramente en desacuerdo cuando estamos hablando de interpretación bíblica, pero sí estamos en desacuerdo de este texto. MacArthur cree que este texto es una misión de Jesús a los ángeles perversos encarcelados desde los tiempos de Noé por sus actividades perversas. Leemos en los capítulos de Génesis cómo es que los hijos de Dios se casaron con las hijas del hombre y producieron una raza corrompida de gentes. Génesis 6:2. El doctor MacArthur interpreta el texto en Génesis como si estuviera indicando un casamiento entre criaturas celestiales y criaturas terrenales. Yo estoy en desacuerdo con su manera de pensar aquí. Yo pienso que aquellos que son denominados hijos de Dios, entre comillas, en Génesis refiere a los descendientes de Set, que mantenían su integridad, y los descendientes de Caín, que estaban llenos de corrupción. Las genealogías en Génesis nos dejan ver este énfasis en la diferencia entre los hijos de una línea y las hijas de la otra. La línea obediente se casó con aquellos de la línea que estaba corrompida radicalmente, y todo el mundo llegó a ser corrompido a través de esto. Tal vez no suena como tan gran cosa, ¿verdad? Pero sí hay impacto. Nadie piensa al empezar a leer por primera vez la Biblia
que cómo llegan a interpretar Génesis 6, quiénes son estos hijos del hombre, tenga un impacto para cuando lleguen a Primera de Pedro capítulo 3. Sin embargo, si lo tienen, igual como nuestra manera de interpretar qué es lo que va a suceder en el fin de los tiempos, afecta cómo leemos, interpretamos Primera de Tesalonicenses o Mateo 24. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? El elemento central para nosotros al analizar estas áreas de las escrituras que no son muy claras es el leerlos en la luz de lo que sí es claro. Vamos al último punto de vista, al último punto de interpretación, antes de que hagamos un resumen aquí. La quinta manera de interpretarlo es que Cristo proclamó su victoria a los ángeles caídos después de la resurrección, al tiempo de su ascensión. Como ven, la mayoría, por ejemplo, el Dr. Sproul tiene la proclamación antes de su muerte. La mayoría de los demás es en ese periodo de tiempo cuando estaba muerto, pero antes de la resurrección. Este es el único punto de vista que dice que esta predicación fue a ángeles caídos, así que tiene similaridades con lo que dice el Dr. MacArthur, pero en este punto de vista dice, no, esto no pasó hasta después de la resurrección y aún la ascensión. Y no conozco, no conocía, no tuve a un buen hombre de Dios que podía dar como un ejemplo que crea en este punto de vista. El punto viene siendo que en las últimas 3 interpretaciones Jesús fue vindicado. Igual los cristianos también serán vindicados. Yo agregaría que no nada más tenemos ese tema de que hay victoria y que el Señor hará que venga el juicio que ha de ser proclamado, pero que vemos que esto es uno de los temas, la victoria de Cristo, que está permeando todo lo que está hablando Pedro. Cristo es el arquetipo de la obediencia de Dios, de la sumisión a Dios, del sufrimiento de Dios, de obedecer hasta la muerte, de predicar las verdades del Padre Celestial. Y Él es el arquetipo de la victoria sobre todas las maldades de este mundo. Obediente, Hijo de Dios. Cristo es el arquetipo perfecto. Esto es lo que está demostrado claramente en el texto. Cristo es el campeón. Cristo es el arquetipo que demuestra el tipo de victoria que tendremos, cómo seremos vindicados. Cristo es el arquetipo y la demostración del tipo de fe que tenemos que tener nosotros. Aquella fe que es victoriosa, como lo cantamos, fe, la victoria es. Cristo demuestra ese tipo de fe, la fe que es vencedora de este mundo. Y esto es lo que todos los cristianos que llegan a leer este pasaje tienen que proclamar. Estamos viendo que la victoria de Cristo está siendo proclamada y vemos a hombres fieles y vemos que el juicio de Dios vendrá y que el cristiano, el fiel a Dios, es vindicado. Tal vez podamos tener distinciones o diferencias en los particulares de los detalles de qué es lo que está hablando Pedro. Pero lo que sí es claro es que Cristo es el arquetipo que nosotros tenemos que imitar. Todo eso nada más el versículo 19. Y luego llegamos al versículo 20. Quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas a través del agua. Leeremos un comentario de Juan Calvino y regresaremos la próxima semana para enfocarnos en esto. La razón por la que lo estoy haciendo así,
porque tal vez parece un poco lento, es que recibimos un montonal de información, nada más del versículo 19. Ahora imagínense, el doble de ese tipo de información, nada más para 2 versículos, es honestamente un poco demasiado. Quiero que tengamos el tiempo para que podamos meditar en estas verdades, pero sí quiero que empecemos a preparar nuestras mentes para lo que estudiaremos la próxima semana en el versículo 20. Juan Calvino dice, la suma de lo que estamos leyendo es esta, que el mundo siempre ha estado lleno de aquellos que no creen, que los malvados llenan el mundo y que los santos, los rectos ante Dios, no deberían de ser aterrorizados o temer esta diferencia en números, porque aún Noé, rodeado por todos los lados por no creyentes, y teniendo Noé muy pocos que eran sus amigos, no dejó de obrar en el curso correcto de la fe. Terminamos con las palabras de Pablo en 1 Tesalonicenses 3, 11 a 13. Ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor dirija nuestro camino a vosotros, y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Y todos los hijos de Dios dicen, amén.